Bendiciones, Dios les bendiga. Su hermano y amigo, Pastor Daniel Betanzos Fuentes, pastor de la Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo, Ministerios Peniel, Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Y amigos queridos, seguimos dando la serie titulada sobre nuestra declaración de fe de la Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo. Hasta el día de hoy hemos hablado de 4 credos de nuestra declaración de fe. Los 4 credos que hemos estado mencionando es la siguiente. Credo número 1. Creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Credo número 2. Creemos en un Dios que existe eternamente en 3 personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Credo número 3. Creemos que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, que fue crucificado, sepultado y resucitó de entre los muertos, que ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Credo número 4. Creemos que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, que el arrepentimiento es ordenado por Dios a todos y necesario para el perdón de los pecados. Hasta aquí hemos estado compartiendo el credo de la Iglesia de Dios. Ahora vamos a continuar con el credo número 5. Y el credo número 5 dice lo siguiente: creemos que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por la fe en la sangre de Jesucristo. Ahora ampliemos un poco este panorama. Justificación. Justificación es un cambio de la postura del individuo en relación con el juicio de Dios y los cargos de la ley contra él. Es la eliminación de los pecados de la cuenta. Esto es, la lista de cargos hechos en contra del individuo o del acusado. La justificación también atribuye las buenas obras de la vida de Cristo y los méritos de su sangre derramada a la cuenta del creyente. La justificación coloca al creyente en la posición de inocencia y rectitud. Ahora veamos el término regeneración. Reconocemos que hay diferencias en el término y aplicación de regeneración y nuevo nacimiento. No obstante, en esta ocasión, ambos términos están siendo tratados como una sola experiencia. La regeneración es la implantación de la semilla de vida, que es la palabra de Dios. Con la germinación de esta semilla, se forma una nueva naturaleza y nace una experiencia. Esta nueva creación es creada en rectitud y en santidad verdadera. Lo confirmo, la regeneración
es la implantación de la semilla de vida, que es la palabra de Dios. Con la germinación de esta semilla se forma una nueva naturaleza y nace una nueva criatura. Esta nueva creación es creada en rectitud y santidad verdadera. Mediante esta experiencia, la naturaleza divina es impartida a la naturaleza del creyente. La regeneración cambia la naturaleza del creyente. Los agentes de esta experiencia son la palabra y el Espíritu de Dios. Ahora, expliquemos un poco más acerca de este credo. La experiencia de justificación y regeneración están diseñadas para suplir las necesidades del hombre en relación con el juicio de Dios y en relación con su propio carácter. La justificación cambia la postura de uno en relación con el juicio, declarando libre al creyente de la culpa y sentencia de sus pecados. La justificación cambia la naturaleza de uno, transformándola en una naturaleza de justicia. La justificación imputa la justicia de Cristo. La regeneración imparte la justicia de Dios. Cada una es un don de la gracia de Dios, administrado por la palabra y el Espíritu de Dios. El instrumento por el cual estas experiencias son reclamadas es la fe en Jesucristo, como es presentado en la palabra de Dios. El resultado de la justificación es la libertad de la condenación. Los resultados de la regeneración son el derramamiento del amor de Dios en el corazón de uno por el Espíritu Santo y el término de la vida de pecado. Las provisiones redentoras de estas experiencias son la justicia perfecta de Cristo y su muerte vicaria. Muy bien, queridos hermanos, ahora quiero compartir algunos respaldos de la Biblia con respecto a esta declaración de fe. Y vamos a respaldar esta declaración de fe con los siguientes escritos bíblicos. Romanos capítulo 3, versos 19 y 20. Dice de la siguiente manera: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, verso 24 al 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 4, versos 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios,
Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, verso 22 al 25. Por lo cual, también su fe le fue contada a Abraham por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versos 5 y 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 4, 23, 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, verso 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y finalmente, hay dos más. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, y habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y terminamos diciendo lo siguiente, primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Estas son los respaldos escriturales para el credo número 5, que a la letra dice, creemos que la justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan por la fe en la sangre de Jesucristo. Amada iglesia, que Dios los bendiga. Compartió con ustedes el pastor Daniel Betanzos Fuentes, pastor de la Iglesia de Dios, Evangelio Completo en México, Ministerios Peniel, Ciudad Madero, Tamaulipas. Bendiciones, nos vemos en la próxima. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.